Bienvenida, iglesia, a tu primer contacto con Él. Es una bendición estar en esta plataforma. Hemos estado hablando de las semejanzas que Cristo muestra del reino de los cielos, mostrándonos cosas que podemos entender para poder ir más profundo en lo celestial, en lo invisible, en lo del reino de Dios. Iglesia, y en este devocional número 13, vamos por el número 13, del reino de los cielos, vamos a estudiar acerca del reino de los ungidos. Iglesia, esto tiene que ver con una parábola muy interesante que está en Mateo 25, versículo 1, inicia diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. E inicia toda esta parábola con 10 vírgenes que estaban listas para recibir al esposo. El esposo se tarda, a las 10 se duermen. Y encontramos de que entre estas 10 vírgenes hay 5 insensatas y 5 prudentes. Y la diferencia entre ellas era simple y sencillamente el hecho de que 5 no tenían aceite y 5 sí tenían aceite. Por lo demás eran iguales. Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 se durmieron. La diferencia es que 5 tomaron aceite extra junto con su lámpara y 5 no. Y al tardarse el esposo, entonces no estaban preparadas. Las 5 insensatas, las 5 sin aceite, no estaban preparadas para recibirlo. Y te introduzco a esto porque es el reino de los ungidos, porque el aceite representa su unción. Iglesia, esta es una parábola para las iglesias. No está hablando de que 5 son inconversas y 5 son convertidas. Las 10 son vírgenes, las 10 tienen lámpara. La diferencia es que 5 no tienen aceite. Y esto tiene que llevarnos a evaluar la unción del Santo, la unción del Espíritu en nosotros. Y quiero desarrollar algunos aspectos importantes alrededor de esta manifestación o de este aspecto del reino de los ungidos. En primer lugar, iglesia, el reino es una espera activa, no pasiva. Eso es el reino de los cielos. Las 10 vírgenes representan a los creyentes que esperan la venida del Señor. Repito esto, las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 esperaban la venida. Por lo tanto, está representando a estos creyentes que están esperando a que el esposo venga. El día de ayer precisamente hablamos de esas bodas a las que estamos invitados. Y aquí nos muestra ya la espera de la novia al esposo. Iglesia, todas tenían lámparas, pero no todas estaban preparadas. La lámpara en la palabra nos dice que la lámpara es la misma palabra, la palabra escrita. Hay 10 vírgenes que tienen la palabra, pero no tienen aceite. Tienen la palabra, tienen la lámpara, pero no están preparadas. Iglesia, necesitamos esto. Lucas 12, 35, 36 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Hay un llamado directo a mantener nuestras lámparas encendidas. Y la lámpara no puede estar encendida, iglesia, si no tiene aceite. La lámpara no puede estar encendida si no tiene el aceite que hace mantener el fuego. Y este es el punto central de todo este devocional del reino. En el reino, iglesia, la fe no es solo creer, sino mantener la lámpara encendida en medio de la noche. No simplemente es tener un poco de fe, simplemente creer, simplemente sostenerte, sino que mantener la lámpara encendida aún, a pesar de que la medianoche llega, a pesar de que la noche avanza, a pesar de que parece que el esposo tarda. Es mantener el fuego, mantener la lámpara encendida. Iglesia, el aceite simboliza la presencia continua del Espíritu Santo. Las prudentes llevaron aceite extra, las insensatas no. Iglesia, Zacarías 4:6 nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. El reino no se sostiene con emociones ni apariencias, sino con comunión diaria con el Espíritu. El aceite no se presta, iglesia. El aceite no se comparte tan fácilmente. El aceite se cultiva en intimidad. Y es que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro talento, no es por nuestra dedicación a ciertas cosas que hace producir aceite, sino es yendo a la intimidad,
yendo al aquel que es el aceite, que es el Espíritu de Dios. Ahí es donde se cultiva este aceite. El reino, iglesia, recompensa la fidelidad en la espera. Cuando el esposo llegó, solo las prudentes entraron a las bodas. Las insensatas no. Y tocaron la puerta y el esposo les dijo: no os conozco, apartados de mí. Mateo 25:10 dice: y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Va a llegar un momento, vimos ayer que todos somos invitados a celebrar con el Hijo. Y las puertas están abiertas del reino. Y la mesa está servida del reino. Iglesia, pero cuando el esposo entre por esas puertas, la puerta se va a cerrar. Cuando el esposo llegue, las puertas se van a cerrar. Y en esta parábola vemos exactamente lo mismo. Cuando el esposo llegue, las puertas se van a cerrar para ese reino. En el reino no basta con comenzar bien, sino con perseverar hasta el final. Muchos pueden comenzar bien. Muchos pueden cambiar su estado a estado de vírgenes. Muchos pueden portar la lámpara. Muchos incluso pueden tener aceite en la lámpara. Pero iglesia, la diferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas no era que su lámpara no tenía o si tenía aceite. La diferencia es que tenían o no tenían aceite extra. Tú puedes tener aceite en tu lámpara, pero si ese aceite se acaba antes de la medianoche, si ese aceite se acaba en la oscuridad, ¿qué va a pasar? Necesitas una llenura del Espíritu Santo para que tengas ese depósito de Él que te haga permanecer firme en la espera, aún en medio de la oscuridad de la noche. Es hasta que el esposo vuelva. No es una temporada. Iglesia, la unción del ayer se quedó en el ayer. Tú no puedes estar viviendo de unciones pasadas. Tú no puedes estar viviendo de momentos que Dios hizo hace 5, hace 10, hace 20 años. Cuando Dios tiene una unción fresca hoy, un aceite fresco hoy, algo nuevo hoy. Hay consecuencias, iglesia, que habla acerca de esto, del reino de los ungidos. Y es que habrá una separación entre los que viven preparados y los que se confían. Hay muchos que se confían. Según esta parábola, la mitad se confía. La mitad se confía de que es suficiente su estado, de que es suficiente la lámpara. Pero en realidad debemos vivir preparados, con ese aceite extra hasta que Él vuelva, hasta que Él llegue. El reino no espera lámparas vacías, busca corazones llenos del Espíritu. Necesitamos estar de esta manera, iglesia, llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ese sed realmente tiene que ver con una llenura continua. La llenura del Espíritu Santo no es algo que vino una vez en tu vida. No es algo que ocurrió cuando aceptaste a Jesús en tu corazón. No es algo que ocurrió cuando vino el bautismo del Espíritu sobre ti. Es algo continuo. La unción del ayer no funciona mañana. La unción del ayer no funciona hoy. La unción de hoy no funciona mañana. Tenemos constantemente que estar llenando nuestra lámpara y tomando aceite extra. Durante el día, iglesia, vas a llenar tu lámpara y tomar el aceite extra que te va a permitir mantenerte por la noche. Pero si tú no tomas el aceite extra para la noche, va a llegar a la medianoche y te vas a quedar sin fuego. Te vas a quedar sin aceite. Hay aplicaciones prácticas acerca del reino de los ungidos, iglesia, y es que nos invita a mantener el aceite lleno. Nos invita a mantener ese extra de aceite mediante la oración, la palabra y la comunión. Es en la intimidad que se cultiva el aceite. Es en la intimidad en la que se consigue un depósito mayor de. Es en la intimidad en la que conocemos a aquel que es el aceite. Iglesia, el aceite aquí no es algo. El aceite es alguien y es el Espíritu Santo. No podemos, iglesia, depender del fuego de otros. Debemos cultivar nuestra propia relación con Dios. Tú no vas a entrar al reino si tú simplemente te estás acobijando bajo el fuego de otros. No funciona de esa manera. Probablemente una congregación sea pastoreada por alguien ungido. No significa que toda la congregación sea salva.
Iglesia, la responsabilidad de cargar aceite es de todos. Eso es individual. El aceite no se presta. El aceite se cultiva. Y cada uno decide pagar el precio por cultivarlo. Las 5 prudentes le dijeron a las insensatas, vayan y compren. Y esta palabra comprar, ¿por qué? Porque hay un precio que pagar para el aceite. Hay disciplinas espirituales, hay entrega, hay rendición, hay dependencia del liderazgo del Espíritu Santo. Iglesia, vive cada día como si hoy fuera el regreso del esposo. Algo que mantuvo a los discípulos fieles hasta el final es que su mensaje era: mañana viene, mañana vuelve, mañana llega, va a llegar el momento, estoy a punto de verlo. Nosotros no podemos vivir nuestra vida creyendo como los incrédulos que se ha tardado, no creyendo como todos esos que menciona la Biblia que creen que se ha tardado. Nosotros tenemos que vivir con la esperanza firme que Él va a regresar en su gloria, y así como los discípulos lo vieron irse entre las nubes, lo veremos volver entre las nubes, tomar un reinado eterno entre nosotros. Pero tiene que arder en nosotros la esperanza de gloria. Iglesia, y esta esperanza, dice el apóstol Juan, no va a acabar en desilusión, porque sabemos con la ternura con la que nos ha amado Dios. Él va a volver, Él va a cumplir la promesa, Él va a gobernar las naciones y Él va a darnos participación en su reino eterno. Puedes ver lo hermoso de esto, pero iglesia, solo va a estar dentro aquel que esté preparado, aquel que su lámpara esté llena, que su tanque extra esté lleno de aceite, porque es el fuego del Espíritu el que nos va a mantener firmes, porque el Espíritu y la novia se unen en un clamor por el regreso de Cristo. La novia sin el Espíritu no va a esperar la venida. Alguien lleno del Espíritu siempre va a estar enfocado en que Cristo viene, en el mensaje Maranata. Y quiero dejarte esto en el corazón, iglesia, que tengas contacto hoy con el reino de los ungidos, que tengas un momento de comunión, un momento de intimidad con el Espíritu, para que seas lleno de aceite, para que seas llena tu lámpara, para que tomes aceite extra para el momento y la hora oscura, y que esperes con pasión, que esperes con valentía y que esperes con denuedo la venida del esposo, a la que estamos invitados y en la que Él quiere que participemos con Él. Iglesia, que el Señor te bendiga y nos vemos mañana en tu primer contacto con Él.